Muy buenos días, amigas de la página de Educación Bíblica y oyentes de esta página. Que tengan un hermoso jueves, ¿no? Y también tenemos, igualmente que el lunes, un hermoso día de sol. Que el Señor las bendiga muchísimo. Y el Señor habló en mi vida a través del Salmo 46, un salmo precioso, un salmo donde exalta mucho a la persona, el poder de Dios, su soberanía. Y vamos a leerlo, ¿no? Y a ir comentándolo a fin de que les sea de bendición, tanto como lo fue para mí. Y dice así, el título dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y comienza en el versículo 1 diciendo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y en estos tres versículos, generalmente el salmista comenzaba clamando a Dios, contándole sus angustias, sus tristezas, pero acá hizo un cambio de enfoque, ¿no? En la alabanza al Señor. Le dijo, ya él estaba muy consciente de su provisión a través de Dios, porque dijo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no? Ella comenzó reconociendo que en Dios era su proveedor, que Dios era su consolador, que Dios era su guía, que Dios era su fortaleza. Y dice en la segunda parte del versículo 1, nuestro pronto auxilio. Y esa palabra pronto da la idea de cercanía, de la cercanía que el salmista tenía con Dios. Pronto auxilio, no algo que tenemos que esperar, sino de la cercanía entre el salmista, entre el que está pasando dificultades y Dios. Dios está allí, es a Él al quien podemos ir porque está cercano, porque es pronto, está pronto a ayudarnos en nuestras tribulaciones, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades. Y sabemos que a las que somos sus hijas, el Espíritu Santo que tenemos en nuestras vidas cuando le recibimos es nuestro pronto auxilio, es nuestro consuelo. Está a una oración de distancia, solamente tenemos que acercarnos a Él, ¿no? Y terminando en el versículo 3, dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, hay un punto seguido y dice Selah, que termina en H. Y esa palabra Selah en los salmos se escribía y daba la idea de hacer una pausa, tomarse un tiempo, hacer un break, podríamos decir, una pausa. ¿Para qué? Para meditar, para pensar, para estar considerando en nuestra mente la persona de Dios. Hacemos una pausa. Y sigue el salmista en el versículo 4 y dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra, ¿no? Y en el versículo 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad. Y sabemos que Jerusalén no tiene ríos, ¿no? En sus tierras. Solamente, según lo que pude leer, hay un pequeño claro de agua en un lugar que no recuerdo el nombre, pero aún la idea de este versículo me llevó a Apocalipsis 22:1, donde el salmista, en su fortaleza, en su confianza, él ya estaba pensando en lo que Dios iba a hacer más adelante con el pueblo de Israel. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad. Él tenía en su mente sus promesas, las promesas de Dios, su palabra, ¿no? Y vamos a leer Apocalipsis 22:1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos cada uno, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad
de las naciones, ¿no? Esto ya está al final de Apocalipsis, cuando ya toda la obra de Dios en las profecías y en el establecimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva, ya sale un río resplandeciente como cristal en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, en el cielo. La Nueva Jerusalén es el cielo, para aquellos que creemos en Jesucristo y para los redimidos del pueblo de Israel también, donde vamos a estar todos juntos, porque Dios ya no hace esa diferencia a través del Señor Jesucristo. Ya no son judíos ni gentiles, somos uno en el Señor, por la fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Y dice, en medio de la calle estaba el árbol de la vida, donde están escritos los nombres de aquellos que somos salvos, de aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Qué hermoso ese pensamiento del salmista en medio de una tribulación, pensar en la redención futura, pensar en los privilegios que vamos a tener sus hijas cuando estemos en su presencia. Qué maravilla, ¿no? Qué fortaleza es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y sigamos en el versículo 7, dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Un ejército lucha, pelea, ¿no? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y nuevamente dice, Selah. Hagamos una pausa. Y sabemos que Jacob no tuvo una vida de mucha santidad, ¿no? Pero acá podemos ver que el Dios de Jacob, su misericordia, la misericordia a Jacob, su misericordia, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que es el mismo Dios que nos salvó a través del Señor Jesucristo, ¿no? Y es el que pelea en las batallas, que es el Dios de los ejércitos. Dice, venid, en el versículo 8, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, ¿no? Esa soberanía, en estos versículos dice, veamos las obras que Dios hace. Él puede hacer la guerra y puede hacer la paz. Tiene el poder, tiene la autoridad. En su soberanía, Él decide hacer tal cual sea su voluntad, ¿no? Quiebra el arco, corta la lanza, o sea, Él pelea en las batallas. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no? Y después en el versículo 10 dice, este versículo me encanta, siempre fue una fortaleza en mi vida, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y termina en el último versículo nuevamente con Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y nuevamente dice, Selah, hagamos una pausa, meditemos, pensemos en Dios, en sus obras, en su cercanía, en su presencia, en sus atributos, en cómo Él es. Y volvamos al versículo 10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No habla de inactividad este versículo, ¿no? De no hago nada y espero que Dios haga su obra, porque ya el maná, como en el desierto, no va a caer más. No, o sea, no da la idea de olvidarnos de nuestras responsabilidades, sino da la idea de estar quietos y no querer cambiar aquellas cosas, nosotras humanamente, sabiendo que Dios es soberano. Estad quieto, Dios está al control de nuestras situaciones, está al control de cada dificultad, está al control de cada tristeza, está al control de cada situación límite que podamos vivir. Él está en control, entonces estad quieto y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Sabemos que delante de Dios se va a doblar toda rodilla y que todas las naciones van a inclinarse ante su presencia. Eso es una promesa, eso es una profecía que se va a cumplir. Entonces estemos quietos y conozcamos que Él es Dios. Estudiar, meditar. ¿Y cómo sabemos que Él es Dios? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo conocemos que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Conozcamos su palabra. Hermanas, estudiemos, meditemos, no la leamos profundamente y si no la entendemos, busquemos de estudiar o de buscar con personas que nos puedan dar entendimiento y sabiduría. Estudiar exegéticamente la palabra. Las cristianas que tenemos muchos años de creyentes tenemos que interpretar la palabra correctamente, no tomar livianamente sin ubicar
un texto sin su contexto, ¿no? Para poder ser de bendición a otras, sabemos que Dios habla también, pero la palabra la tenemos que interpretar como corresponde. Sería bueno que meditemos en cada punto, en cada versículo, en cada palabra, que la estudiemos, que dediquemos tiempo a estudiar. No es perder el tiempo eso. Sabemos que hay un versículo que dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero tengamos un equilibrio, porque difícilmente podamos tener mucho amor si no conocemos a Dios, ¿no? Si no conocemos su palabra, si conocemos cómo Él es y cómo Él quiere que transmitamos su palabra en una forma correcta. Dice que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. No tengamos siempre esa actitud de decir sí, sí, cuando se habla de la palabra de Dios incorrectamente, ¿no? Sino tenemos que tener el temor de Dios de enseñar con la Escritura, porque lo que convence a las personas es la Escritura y tenemos la obligación delante de Dios de interpretarla correctamente, de estudiarla, de conocerla y de ensalzar su persona, ¿no? Eso agrada a Dios, es un olor fragante para Él. Cuando conocemos su palabra y la enseñamos como corresponde. Dice, estad quietos y conoced. Y asimismo el hecho de conocerla nos ayuda a nosotras, porque el Espíritu Santo usa ese conocimiento en nuestra mente para fortalecernos, para nutrirnos, para seguir adelante, para seguir sirviéndole, para darle a Él la honra, ¿no? Y cuando vienen las pruebas, las dificultades, sabemos cómo sobrellevarlas, tomados de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pronto auxilio, porque en nuestra mente están sus conceptos, está el conocimiento de su persona a través del Espíritu Santo. Tenemos que hacer crecer ese conocimiento que recibimos, ese Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Él tiene que llenarnos cada día con el conocimiento de su palabra, con la comunión y también con el estudio sistemático. Que podamos ser cristianas, que anhelemos estudiar sistemáticamente. No leerla como leer el diario, no, estudiémosla sistemáticamente. Estudiemos sus conceptos, investiguemos las palabras y pidámosle a Dios sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque en las pruebas, acá en las tribulaciones es donde adquirimos sabiduría. El propósito de las pruebas, de las dificultades es eso, que adquiramos sabiduría y es el principio, esa confianza reverente en Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Qué hermoso salmo este. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, ¿no? Qué hermoso concepto que podemos meditar y saber que Él es nuestro pronto auxilio a través de su gracia, a través de su misericordia, a través del Señor Jesucristo. Primero nos rescató de nuestra vana manera de vivir y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que nada nos va a alejar de su persona. Que en esta mañana podamos, las que somos sus hijas, meditar en esos conceptos, en esas verdades absolutas del amor, del cuidado, de la protección de nuestro Salvador. Y a aquellas amigas que no conocen a Cristo, te animo a que recibas por gracia la salvación. Solamente tenés que creer y reconocerte pecadora delante de Dios y recibirle con una oración como único y suficiente Salvador. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este hermoso día jueves, gracias por el Salmo 46, que es tan hermoso y porque tú eres nuestro pronto auxilio. Y gracias también porque Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Te alabamos y te agradecemos, Señor, por todo lo que haces y te pido por aquellas oyentes de esta página que aún no conocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas y oyentes de esta página, nos veremos, si el Señor lo permite, en nuestro próximo encuentro. Chau, chau.